Buenas tardes. Bienvenidos al tercer día de charlas por el motivo de los 100 años de la creación de la carrera de Ingeniería Física en América. Este evento se lleva en apoyo con la Universidad Autónoma de Yucatán. El día de hoy tenemos a Gabriela Vidales con su tema Más allá de Ingeniería Física. Sin más que decir, los dejo con Gabriela. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Gabriela Yasmin Vidales Ayala, soy estudiante de quinto semestre de la Facultad de Ingeniería y el día de hoy vengo a presentarles la charla titulada Más allá de la ingeniería física. Y bueno, antes de comenzar me gustaría preguntarles, ¿qué es eso de la física? Bueno, de seguro algunos de ustedes se vendrá a la mente la manzana de Newton o tal vez aquella materia, ¿no?, que tuvimos que pasar durante la secundaria o la prepa que tal vez no nos gustó mucho, entre otros fenómenos físicos, ¿no? Pero bueno, para ser un poco más específicos, me gustaría utilizar la definición de la RAE, que nos dice que la física es aquella ciencia encargada de estudiar las propiedades de la materia, la energía y las relaciones que tienen entre ambas. Y eso es muy importante, ¿no? Porque hablando de materia y energía, es lo que nosotros tenemos presentes en todo lo que nos rodea. Y bueno, ya sabiendo esto, podremos darnos una idea de qué tan amplia es la física. Desde conceptos sencillos, ¿no?, como es la mecánica clásica, en el cual nos explica cómo es ese estado de movimiento, reposo que tiene un objeto, así como también cómo se comporta al momento de aplicarle una fuerza. Cabe señalar que durante muchísimos años la mecánica clásica nos sirvió bastante para poder explicar casi todos los fenómenos que teníamos en nuestro día a día. Sin embargo, pues a raíz de que la ciencia fue avanzando poco a poco, se fue dando a relucir sus limitantes, ¿no? Existe otra rama en la física que se conoce como la termodinámica. Esta rama se enfoca nada más, nada menos que en estudiar el calor y el trabajo. Y es a raíz de la termodinámica que nosotros podemos entender a grandes rasgos cómo es que funciona un motor, cómo es que funcionan los fenómenos climatológicos en la naturaleza, así como también cosas tal vez tan obvias, ¿no?, de cómo es posible que al momento de que tengamos un refresco de Coca-Cola con esos hielos, al poco tiempo se empieza a derretir, cosa que no pasa, ¿no? Al contrario, que nosotros tengamos un café frío y que se empiece luego a calentar. Y bueno, en este caso tenemos igual el área de electromagnetismo y nos explica cuál es la relación que existe en las ondas electromagnéticas y también en el magnetismo. Y bueno, resulta que el electromagnetismo es sumamente importante, ¿no?, porque nos ayuda a comprender con mayor profundidad cómo es esto de los campos que nos rodean, ¿no? Recordando pues que en nuestro planeta Tierra tenemos nosotros los polos norte y sur, y gracias a esto es que nosotros podemos disfrutar las condiciones climatológicas que tenemos hoy en día. Y bueno, otra rama que tenemos es la óptica, ¿no?, en donde Isaac Newton hizo aportaciones muy significativas. Y fue gracias a la óptica el estudio de los cristales, cómo interacciona la luz con ellos y cómo esto va cambiando al momento de atravesar diferentes medios, que nos dio lugar a poder desarrollar instrumentos tan complejos como es un telescopio, ¿no? Y el telescopio a partir de eso nos abre el panorama a poder estudiar las estrellas, los planetas, las galaxias, incursionándonos en el área de la astronomía. Así como también tenemos la relatividad, en donde se estudia más que nada qué es lo que pasa cuando tenemos objetos que son sumamente grandes y que tienen mucha masa. Esto se aplica al momento de intentar entender cómo es que la curvatura del espacio-tiempo afecta también la trayectoria de los diferentes planetas, así como también los agujeros negros, entre otros cuerpos celestes. Y bueno, al final tenemos la mecánica cuántica, ¿no?, que eso se encarga de estudiar cosas sumamente pequeñas que son prácticamente imperceptibles para el ojo humano, en donde ya, como bien comentaba, todas las leyes de mecánica clásica que Isaac Newton nos apoyó bastante en poder formular, estas pierden todo el sentido. Y bueno, ya bien aclarado esto, lo amplio que es la ciencia, me gustaría utilizar esa frase de Carl Sagan que nos dice que la ciencia no solamente es este conjunto de conocimientos, ¿no?, sino que también es una manera de pensar. Y bueno, esta manera de pensar la que me gustaría recalcar en los siguientes científicos, ¿no? Cómo es que a raíz de que al momento de querer explorar algo nuevo, querer cuestionarse qué es lo que realmente está pasando en la naturaleza, fueron ellos quienes nos brindaron las herramientas para poder desarrollar todos los diferentes inventos que tenemos hoy en día. Un ejemplo de esto viene siendo Isaac Newton, ¿no? Isaac Newton desde muy joven se caracterizó por su ímpetu de querer investigar más, querer conocer, cuestionarse acerca de los diferentes fenómenos que ocurrían a su alrededor.
Y bueno, fueron esas cualidades lo que le brindaron la oportunidad de ver más allá, ¿no? De hecho, hay una frase que dice, ¿no? De que muchas veces cualquiera pudo haber visto, ¿no? Cómo caía la manzana debajo en su cabeza. Sin embargo, fue solamente una persona la que realmente se dedicó su tiempo para entender por qué sucede esto y por qué no sucede de otra manera. Y bueno, Isaac Newton, si bien algunos lo marcan como el inicio, ¿no?, de la física en algunos aspectos, sin embargo me gustaría decir que también Isaac Newton fue como que el referente que concluyó gran parte en los trabajos de otros investigadores, como en el caso de Galileo Galilei y también Copérnico, quienes igual fueron los primeros en sus tiempos en poder cuestionar si realmente lo que se conocía en ese entonces era verdadero, si no había algún otro camino para poder describirlo. Y pues bueno, Isaac Newton, otro de sus mayores cualidades, es esa gran diversidad de áreas que él empezó a abordar. Por ejemplo, no se limitó únicamente a entender los fenómenos del movimiento y las fuerzas, sino también incursionó al área de, por ejemplo, la óptica, ¿no? Al momento de desarrollar él una versión pequeña del telescopio, en el cual, como dato curioso, fue a raíz de eso que se logró obtener su invitación para formar parte de la Academia de Ciencias de Inglaterra. Y pues bueno, igual tenemos sus grandes aportes en el ámbito de fluidos, al momento de explicar con la ley sobre la viscosidad cómo es que la temperatura igual afectaba en este fenómeno, así como también la convección térmica, de explicaba por medio de una ecuación el proceso de enfriamiento que tienen algunos de los cuerpos. Y bueno, uno de sus principales logros es que logró demostrar cómo a través de unas leyes que se rigen en la Tierra también pueden servir para explicar cosas tan grandes como son los cuerpos celestes. Y bueno, una de las frases que en lo personal me gusta mucho de Isaac Newton es que dice así: en mi opinión, me he comportado como un niño que juega al borde del mar y que se divierte buscando de cuando en cuando una piedra más pulida y una concha más bonita de lo normal, mientras que el gran océano de la verdad se exponía ante mí completamente desconocido. Y ese reconocimiento que tiene Isaac Newton, ese saber que a pesar de los muchos e increíbles descubrimientos y aportaciones que hizo al mundo científico y también al mundo matemático, él reconoce que también falta bastante por conocer. De hecho, entre sus frases nos dice que lo que nosotros conocemos es solamente una gota de agua comparado con el océano desconocido. Lo que nos motiva siempre a pensar y cuestionarnos que hay algo más. A pesar de que lo que ya se tiene, hay que continuar con el proceso de investigación y continuar nosotros cuestionándonos acerca de los diferentes fenómenos. Otro científico muy destacado y físico es Michael Faraday, quien, a pesar de tener una limitada educación formal debido a sus condiciones sumamente humildes, él no se quedó por vencido, hizo lo posible para investigar y cuestionarse acerca de las diferentes situaciones que estaban pasando en su día a día. De hecho, él fue uno de los principales en hacer aportaciones en la parte de electrólisis, un proceso en el cual nos sirvió bastante para poder entender años más adelante qué es el electromagnetismo y cómo es que se desarrolla. De hecho, gracias a Faraday es que Maxwell pudo desarrollar sus famosas ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y es que sin su manera de ver el mundo y sin su manera de poder interpretar de forma sencilla y práctica los diferentes problemas físicos que se presentaban en su época, hubiera sido muy difícil poder continuar y darle un porqué a esos fenómenos. Y bueno, igual gracias a Michael Faraday fue que se pudo desarrollar lo que conocemos actualmente como un motor eléctrico, así como también otros aportes muy reconocidos que tuvo en la área de química y específicamente química orgánica con sus experimentos. Y bueno, Ernest Rutherford lo describe así, ¿no? Que cuando consideramos la extensión y la magnitud de los descubrimientos de Faraday y su influencia en el progreso de la ciencia y la industria, no existen honores que puedan retribuir a su memoria, uno de los mayores descubridores científicos de todos los tiempos. Incluso Einstein, en una de sus biografías, señala que tenía en su cuarto el cuadro de Michael Faraday, así como también el de Newton y el de Maxwell, ¿no? Siendo consciente de los grandes aportes que tuvo. Y Faraday, a pesar de todos los diciendo, ¿no? Al final seguiré siendo simplemente Michael Faraday, ¿no? Reconociendo sus orígenes humildes y lo mucho que le costó poder llegar y poder entender y formular las diferentes hipótesis y teorías que surgieron en sus tiempos. Y bueno, aquí tenemos otro de los personajes, una persona muy favorita, es Niels Bohr, quien él tuvo la fortuna de nacer en una familia acomodada
en donde desde muy joven tuvo la oportunidad de participar en diferentes, digamos que conversaciones entre físicos, filósofos, científicos de su época. Sin embargo, los biógrafos de Bohr destacaban que él mantenía siempre una actitud de analizar la situación, meditarla, antes de poder dar su opinión. De hecho, él rara vez exponía su opinión frente de sus familiares y amigos de sus familiares, debido a que reconocía que a le faltaba mucho por aprender. Y en su caso, cuando tenía alguna duda, lo que hacía era ir a investigar y leer por su cuenta los diferentes libros que tenía a su disposición. Y pues bueno, Bohr es reconocido por sentar las bases, lo conocemos hoy en día como la física cuántica. Y es que en esos tiempos esto de cuántica era todavía un misterio muy, muy complicado y profundo para los físicos de la época. Y fue gracias a Bohr que utilizando teoría tras teoría para poder explicar los diferentes fenómenos, que dio los primeros atisbos de lo que lo conoceremos hoy en día como la teoría cuántica. Si bien en sus tiempos pues fue igual un poco criticado, conocemos igual las riñas que tuvo con Albert Einstein, quien no aceptaba la posibilidad de que, pues, ¿cómo es posible que algo exista o no exista al mismo tiempo, no? O también luego Albert Einstein que decía, pues Dios no juega los dados, ¿no? O que prefería pensar que la luna seguía allí a pesar de que no podía verla. Cosas así, ¿no? Pero sin embargo, Bohr, pues, en vez de refutar abiertamente lo que sus ideales, lo que hacía investigar por su cuenta y poder defenderse a través de las nuevas investigaciones que hacía. Y de hecho, muchos de los hallazgos que tuvo Bohr fue también gracias a su ímpetu de querer siempre cuestionarse y preguntar a los demás sobre sus diferentes hallazgos. Y de hecho, una de sus debilidades era la parte experimental. Cuando era joven trató de hacer unos nuevos experimentos relacionados con la tensión del agua y cómo la vibración del agua afectaba la tensión superficial. Y en sus biografías igual destacan que fue un completo caos porque terminó rompiendo más de un tubo de ensayo y le costó bastante poder terminar algo que él consideraba que era sencillo, pues necesitaba para comprar sus teorías. Y pues fue a raíz de que reconocían, ¿no?, los esfuerzos experimentales, que él también trabajó muy de la mano con sus mentores, que fue Rutherford, y juntos lograron poder, así a la par con la parte experimental y teórica, pues darle forma a lo que conocemos hoy en día como la teoría cuántica. Y bueno, dos de sus frases célebres que me gustan mucho es que la ciencia es la búsqueda de la verdad. Pues debe siempre estar dispuesto a cuestionar lo que creemos que es la verdad. Y es lo que pasaba muchas veces, no antes de la época de Isaac Newton, donde no existía ese ímpetu por querer cuestionarse si realmente las cosas suceden como nos están planteando. Y es lo que me dice Bohr, muchas veces tenemos que pensar fuera de la caja, pensar fuera de lo convencional, y más que nada, pues estar dispuestos a cuestionarnos incluso nuestras propias creencias que creemos que están en lo correcto. Muchas veces con la ayuda de los demás y poder conversar entre ellos, podríamos darnos cuenta que hay mucho que poder mejorar. Y así como también otra de sus frases nos dice que la ciencia no tiene respuestas finales, solo tiene preguntas más interesantes, que nos señala esa incansable búsqueda de conocimiento y decirle que a pesar de que podamos entender, por ejemplo, un fenómeno, siempre se abre la puerta a otras y muchas más intrigas que suceden. Y pues ya con esto, que fue más que nada un breve panorama de qué es esto en la física, qué es lo que se ha logrado a lo largo de la historia, pues me gustaría señalar que, como bien mencionaba Bohr, todavía surge, o sea, ya hemos avanzado bastante como humanidad, sin embargo, todavía surgen bastantes incógnitas, ¿no?, en cuanto a los diferentes fenómenos. Una de las principales es poder fusionar la teoría de la relatividad con la teoría cuántica, ¿no? Que, como bien decía, la relatividad son cosas sumamente grandes que van a grandes velocidades, mientras que la cuántica son cosas extremadamente pequeñas. Y lamentablemente, pues aún no se cuenta, ¿no?, lo que aparece aquí en el futuro, aún no se cuenta con esta gravedad cuántica, se podría decir, que pudiese explicar estos fenómenos a grandes rasgos. Y bueno, todo esto nos dice que realmente la ciencia de hoy, la tecnología de mañana. Y esa frase en lo personal quise recalcar porque muchas veces las tecnologías que se inventaron en su tiempo, sí, las teorías que se descubrieron en su tiempo, estos tal vez no fueron reconocidos, no se lograba atisbar para qué iban a servir por la humanidad. Y de hecho, Faraday, hay una anécdota que dicen que le preguntó un funcionario a él, oye, ¿para qué va a servir esto, no, que acabas de descubrir la electricidad? Y él le dice, no, o sea, compañero mío, te juro que en un futuro vas a poder cobrar impuestos sobre ello, ¿no? Y es lo que hoy en día está pasando, ¿sí o no? Pagamos nuestra tarifa de consumo de luz y nos parece algo tan normal, pero en su momento incluso parece inimaginable, ¿no? Como, ¿para qué nos va a servir eso, no? Electricidad que proponía Faraday. Y pues bueno, eso es el tener en cuenta que
grandes inventos que tenemos hoy en día en nuestra humanidad, como por ejemplo el avión, el telégrafo, el teléfono hoy en día que vendría siendo el carro, la televisión, entre otros inventos, lograron gracias a todo ese trabajo de científicos quienes se cuestionaron por qué sucedían las cosas y cómo podían explicarlas. De hecho, gracias a Tesla, por ejemplo, fue que se logró luego desarrollar, sirvieron las bases de sus investigaciones para poder estudiar el telégrafo que hoy en día conocemos como el teléfono. Gracias a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, podemos utilizar de forma tan común como abrir Google Maps y poder localizar o tener nuestra GPS de forma más precisa gracias a sus ajustes rápidos que tiene que hacerse. Y en fin, ¿no? Un montón de otras investigaciones que han servido de base para que luego se pueda aplicar. Y es aquí donde me gustaría introducir a esto la ingeniería física, ¿no? Ya hablamos de la física, ya hablamos sobre sus diferentes ramas. Sin embargo, ya cuando queremos aplicar todo este gran conocimiento que hemos tenido, ya se comienza como ingeniería física. Y pues bueno, uno de sus principales y en lo personal mayores hitos que tiene la parte de la física ya aplicada es poder inventar el transistor, ¿no? El cual lo desarrollaron los físicos John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley, quienes trabajaban en el laboratorio de Bell, Estados Unidos. Tuvieron esta inconveniente, ¿no? De que en ese entonces se utilizaba lo que son las válvulas de vacío, y como pueden apreciar acá, el tamaño es considerablemente mayor al transistor, que fue su invento que después lograron hacer ellos. Y pues bueno, en este caso, válvulas de vacío, estas pues eran sumamente riesgosas debido a que se tendían a sobrecalentar y tampoco tendían a consumir mucha energía y eran bastante dificultosas, ¿no? En sus tiempos. Y lo curioso es de que muchas veces nosotros podemos tener necesidad, sin embargo son pocas las personas que hacen más por querer investigar y querer solucionarlo. Eso es lo que en lo personal se caracteriza el ímpetu de un ingeniero físico, brindar una solución a una problemática. Y fue justamente lo que hicieron estos caballeros, quienes lograron inventar el transistor. Y ellos, sin saberlo, no utilizando lo que es el elemento de germanio, un conocimiento que se tenía en esa época, que el germanio era muy buen elemento para poder transmitir lo que es la corriente eléctrica, y también servía bastante para poder modificar lo que es como servir como conmutador, tener amplificador de señal. Con ese concepto que ya se descubrió previamente y es lo aplicado en un transistor, y jamás imaginan el impacto que tendría, ¿no? A la larga. De hecho, el transistor, muchos estudiantes lo conocen como uno de los mayores inventos del siglo XX, debido a que sentó las bases electrónicas que conocemos hoy en día. Sin ese transistor, nosotros tendríamos todavía bloques como teléfonos, computadoras inmensas que abarcarían habitaciones, entre muchos otros artefactos que hoy en día nos parecen tan comunes tenerlos así de chiquititos, ¿no? De hecho, como dato curioso, en su teléfono normalmente tenemos hasta más de 16.000 millones de transistores funcionando, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que el transistor es un amplificador de señal y también funciona como un conmutador, es decir, puede pasar entre activado o desactivado. Y bueno, es entre 1 y 0, 1 y 0 como nosotros conocemos, pues viene siendo el código, el lenguaje binario, ¿no? Que utilizan las máquinas. Y bueno, cuanto más transistores tengamos nosotros en un dispositivo, nos permite hacer más operaciones por segundo en múltiples tareas. Una de sus principales características del transistor es que es un menor consumo de energía, es más eficiente y duradero, así como también brinda un rendimiento superior y mayor en lo que es el dispositivo eléctrico. Y bueno, esto recordando, ¿no? Quienes desarrollaron unos físicos. Así como también tenemos la WWW, también conocida como la web, y fue desarrollado igual por un físico en el CERN, en este caso Tim Berners-Lee, quien nada más quería igual ver la necesidad de poder transmitir información de forma más rápida, ¿no? Nuevamente, una necesidad que todos tenían en ese momento, cómo podían transmitir de forma más rápida y eficaz la información, y fue el físico que dijo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a solucionarlo, ¿no? Y fue ahí que desarrolló él ese sistema de información, en el cual por medio de enlaces y páginas y la URL que conocemos hoy en día, él brindó lo que son las puertas para poder tener el Google, el Internet que trabajamos de forma diaria y cotidiana. Y pues bueno, aquí igual otra frase que me gusta mucho es que la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida y todo progreso. Es que como hemos visto, empezando con todo ese reencuentro de Isaac Newton, luego pasando con Faraday, luego pasando con Niels Bohr, entre otros científicos muy destacados de su época,
hemos apreciado un progreso como humanidad. O sea, no podemos comparar las condiciones en las que estaba originalmente Isaac Newton con lo que tenemos hoy en día, ¿no? Tantas facilidades de utilizar el teléfono, utilizar la computadora, poder llamar a los seres queridos que estén en otros países, en tantas cosas que vemos comunes, pero fueron el fruto de muchos científicos y esfuerzo que implicó toda esta búsqueda de conocimiento. De hecho, bueno, en el tema de Isaac Newton, una frase que dice es que si logré ver más lejos es porque me subí en hombros de gigantes, ¿no? Y es reconocer que gracias a todos esos esfuerzos de los científicos, pues tenemos la facilidad que estamos contando hoy en día. Y pues bueno, me gusta igual recalcar que el éxito es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran, ¿no? Y eso es sumamente importante, ¿no? Porque ahorita ya aplicando más que nada en nuestro caso como pues estudiantes, ¿qué es lo que nos define como éxito? Pues lograr nuestros sueños, ¿no? Sin embargo, puede ver que nosotros tengamos la oportunidad, que se presente una convocatoria, se presente, si acaso, un maestro o algo que nos brinde esta oportunidad de lograr nuestros sueños. Sin embargo, si no contamos con la preparación adecuada, pues no vamos a poder lograrlo. Un ejemplo que pues igual empecé citando a Niels Bohr y también a Faraday y Newton, es que ellos tres se caracterizaban por la constante búsqueda de conocimiento. Es decir, preguntaban, leían. De hecho, Faraday lo que hizo, sus primeros contactos con el laboratorio, fue a raíz de que él casi le suplicó a uno de sus maestros que le aceptara como su aprendiz, aunque sea en lo más bajo, pero en su humildad con tal aprender, él quería estar en el laboratorio y quería conocer. Y pues es eso, ¿no? Se preparó por mucho tiempo. Isaac Newton desde muy joven leía libros hasta el cansancio, y ya fue como llegó la oportunidad, ¿no? Pudo él aprovechar. De hecho, en una de sus biografías dice que agradece mucho haber aprendido el latín, porque fue uno de sus principales, cuando empezó la escuela, fue una de las principales materias que llevó el latín, y se dio cuenta que después, en esa época, prácticamente los libros de matemáticas y los grandes descubrimientos estaban en latín, ¿no? Y pues, ¿quién diría, no? Fue a raíz de esa preparación que tuvo que logró tener esa facilidad de adquirir ese conocimiento. Y bueno, pues yo quisiera aprovechar esta charla para invitarlos a que se preparen, o sea, no solamente en esperar por oportunidad de buscarla, sino también tener la preparación para que cuando llegue, pues estemos listos para tomarla, ¿no? Y hoy en día, pues, entre mi corta experiencia como estudiante, he logrado notar de que una de las principales habilidades que se piden en el mundo, tanto académico como laboral, es saber programar. Y es que muchas veces podemos hacer nosotros los cálculos de forma manual, sin embargo, llega siempre la limitante, ¿no? La limitante de que ya cuando son cosas demasiado complejas, se requieren de sistemas más avanzados que nos ayuden con la parte de los cálculos. Y aquí puse solamente algunos ejemplos de lenguajes de programación. Uno de los más, me imagino que más escuchados es el Python, el cual se utiliza bastante para inteligencia artificial. MySQL para toda la base de datos. Tenemos HTML, CSS, JavaScript para la página web, entre otras páginas, ¿no? Y aquí vengo a sugerirles algunos de los talleres y cursos que he tenido la oportunidad de tomar. En este caso está desarrollado por Azure, en donde algunos de sus cursos son completamente gratuitos y te brindan desde lo más básico de comprensión de qué es una base de datos, cómo trabajar con ello, cómo manipular, entre otros. Igual tenemos acá otro curso que tuve la fortuna de tomar, se llama Tecnolochicas, que ahí se enfocan igual desde la página web, cómo desarrollarlas y cómo dar a conocer la información de forma más amena. Y bueno, aquí tenemos igual Coursera, ¿no? Que en lo personal considero que es muy buena esta iniciativa, ¿no? De que varias universidades ofrezcan, y empresas particulares ofrezcan sus cursos, muchas veces de forma gratis, otras veces igual con una prueba de unos meses o unos días, en donde en lo personal pues tiene la oportunidad de aprender bastante de eso, ¿no? Y es eso, ¿no? Que los invito, siempre traten de buscar, si tienen alguna duda de un concepto, hacen aprovechar esta oportunidad que tenemos hoy en día. De hecho, como bien comentaba, en el caso de Fada y sus biografías, nada lo difícil que fue para él, pues poder adquirir estos libros, poder lograr siquiera que lo considerara en la parte del laboratorio, o sea, ser parte del ayudante del maestro del laboratorio. Y sin embargo, nosotros tenemos la fortuna, ¿no? Contamos con Internet, que ya previamente un físico desarrolló, y poder nosotros adquirir de forma más rápida todo este conocimiento, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos otros cursos, uno igual está en la persona con quien aprendí básicamente las bases de programar fue con programación ATS, así como también otros cursos que ofrecen empresas particulares como AWS y Google, entre otros. Y pues bueno, igual los invito igual a que no solamente esperar a que nosotros terminemos la carrera, sino que desde un principio tú puedes buscar oportunidades para poder
trabajar y conocer qué es este ámbito de investigación y cómo poder lo que estamos nosotros aprendiendo en la escuela aplicarlo como ingenieros físicos en nuestra vida diaria. Porque como bien decía, la ingeniería física que es dar no solamente conocer todos esos teoremas y todos estos conceptos tan abstractos de la naturaleza, sino brindar una solución y poder aplicarlos. Y pues bueno, tú andabas contando, tuve la oportunidad de por parte de aquí en mi país, en el estado, participar en ese programa que se conoce como Formación de Paneles Científicos, en donde colaboran varias instituciones. En mi caso, en la Universidad Autónoma de Yucatán, pues gracias al asesoramiento del doctor Nick Camacho Pérez, pues estuvimos trabajando en esto, que es un rover agrícola. Y bueno, si bien no es propiamente la de la investigación, ya se están aplicando conceptos que se tienen desde antes, sin embargo, surgen de una necesidad, ¿no? Que tenemos aquí en Yucatán específicamente, que es en la parte del campo, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue que se elaboró? Pues a grandes rasgos, pues tiene un microcontrolador, como pueden apreciar, en el cual se encarga de controlar todos los motores y los actores que se encuentran presentes en el rover. Y bueno, se controla por medio de un control RC, tenemos aquí una cámara para visualizar el cultivo, así como también su principal objetivo es el sistema de sembrado, ¿no? Y esto pues surge ante la necesidad que bien comentaba de que aquí se realiza gran parte del proceso agrícola de forma manual todavía. Y pues surge todavía pequeña, o sea, la posibilidad de que al momento de sembrar las semillas, estas no se encuentren con distancia adecuada entre unas con otras, lo cual se traduce que al momento en el que crezcan, se tengan que retirar de la tierra, ya que perjudican a que puedan crecer de forma adecuada. Y pues bueno, para evitar esto, que es tanto pérdida económica como también pérdida en cuanto a doble trabajo que tiene que realizar el agricultor, pues se busca que con roverting, que se llama el nombre del rover, pues ayude más que nada a ese proceso de siembra y evite, ¿no? que la distancia de las semillas se vea comprometida. Y pues bueno, eso en lo personal pues fue un proyecto que me brindó bastantes oportunidades para aprender electrónica, que como bien comentaba, sigue siendo parte también un área de aplicación de la ingeniería física, y así como también pues conocer, ¿no? Cómo es que todos esos conceptos que, como bien decía, que no es en mi caso en la facultad nos enseñan qué es un transistor, qué es un diodo, cómo se puede nosotros aplicarlo, ahorita ya hablando en una parte de un proyecto de ingeniería. Y bueno, también otras oportunidades que existen son los clubes de ciencia, que también se encuentran en Perú, en Brasil, en México propiamente y otros diferentes países, ¿no? De Latinoamérica, en donde año con año llama a diferentes investigadores de Estados Unidos, incluso universidades destacadas del país sede, con el fin de brindar talleres de forma gratuita a los estudiantes, ¿no? He tenido la fortuna de igual conocer esos clubes de ciencia desde que estaba iniciando la carrera, y en cada uno de ellos pues me ha mostrado la importancia, ¿no? De explorar diferentes áreas de la ciencia y también de la ingeniería. Pues nada más, por ejemplo, bueno, igual aquí tenemos en el caso del programa Delfín, es otro programa de investigación de estancias cortas, en donde igual tiene presencia en Perú, en México e incluso en Estados Unidos, en donde igual buscan acercar a los estudiantes a poder interactuar desde temprana edad estos ámbitos de la investigación. Y bueno, ya hablando propiamente del programa Delfín, tuve la oportunidad de trabajar en este proyecto llamado Análisis Computacional del Mecanismo de Ensamblaje de Materiales Inteligentes, bajo dirección del doctor Osvaldo Carmente Muñoz, David Morales Barrera, Héctor Pacheco Martínez, entre otros. Y pues bueno, básicamente, consiste esto, pues la materia granular es aquella que está formada por partículas sumamente pequeñas, cuyo tamaño no excede unos cuantos centímetros. Y lo curioso es que esas partículas muchas veces no podemos nosotros explicar su funcionamiento debido a la gran cantidad que las conforman, ¿no? De hecho, si utilizamos este proceso que se conoce como recocido vibracional, en el momento de tener un contenedor y a estarlas variando su frecuencia y amplitud, o sea, modo de pistón, podemos apreciar que cuando tenemos mayores amplitudes y menores frecuencias, se tiende a comportar como un gas, mientras que tenemos menores frecuencias y mayores frecuencias, perdón, y menores amplitudes, pues se tiende a comportar como un sólido, ¿no? Y pues surge esta, digamos, característica entre la materia regular, ¿no? Que no es ni tanto ni un sólido, ni un líquido, ni tampoco ni un gas, ¿no? Y eso pues lleva mucho el interés de los científicos, ya que se encuentra presente no solamente en esas partículas que estoy señalando, sino también, por ejemplo, en la arena, en la grava, en los frutos secos, entre otras pequeñas partículas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de más que nada de lo que se estuvo realizando ante la estancia, que fue la simulación de ese proceso de cocido vibracional y cómo a través de variación de diferentes parámetros se obtienen estos resultados, ¿no? Que ya hablando propiamente la cristografía.
En este caso, pues una BCT que tiene sus propias características de contar nada más una partícula en cada uno de los aristas de la célula unitaria y una en el centro, una FCC al final, ¿no? Que tenemos tanto en las aristas como también en el centro de cada cara. Y bueno, aquí al momento de cambiar nosotros condiciones iniciales, podemos nosotros obtener diferentes resultados. Y así como ya mencionaba, bueno, en el tema de clase de ciencia, aquí tenemos el caso de lo que es este proceso de obtención de ADN, en donde, como decía, no solamente es que centrarse en nuestra zona de confort, sino también animarse a explorar otras áreas de la ciencia que también pueden muy bien, digamos, colindar con la parte de la física. En este caso, si bien es propiamente de química, en donde se enfocó a obtener la parte del ADN a través de diferentes procesos químicos. Sin embargo, como podemos apreciar acá, que tenemos aquí un cátodo y un ánodo, que son retomando los trabajos, ¿no? De Faraday en su momento, que viene a preguntar al funcionario, ¿y esto para qué te va a servir? Pues ya ven, aquí tenemos un proceso que utilizan los químicos para obtener ADN y poder estudiarlo. Y bueno, a grandes rasgos solamente se tiene la muestra de ADN, se hace la lisis celular, le aplican diferentes proteínas con el fin de poder separar el ADN. De hecho, al momento de visualizarlo, es como un tubito, es como un hilo de color transparente. Y esto, una vez obtenido, precipitado, se manda ahora sí a lo que es el gel agarosa, en el cual, pues, el ADN en sí tiene carga negativa. Y como puede apreciarse acá, de hecho, empieza con carga negativa y se va trayendo poco a poco al lado positivo. Nada más se le aplica un elemento fluorescente para poder visualizar todo ese trayecto y cómo se va separando cada una de las partes que conforman el ADN. O sea, los más rápidos van a ser las partículas más pequeñas, los más lentos, partículas más grandes, ¿no? Y al final, bueno, eso se lee y se sigue para poder identificar alguna, pues digamos, enfermedad genética que tengan las personas a través de su ADN. Y bueno, en fin, aquí tenemos igual otros puntos importantes que esos idiomas, ¿no? Ya hablamos sobre la importancia de saber programar, la importancia de probar nuevas experiencias de investigación desde muy temprana edad, o sea, animarse a descubrir diferentes áreas de la física y de la ciencia en general, cómo poder aplicarla. Sin embargo, igual una limitante que en la persona igual me ha costado bastante es la parte de los idiomas, ¿no? Porque si queremos nosotros acceder a veces a los cursos, sea en inglés o, por ejemplo, sea en otro idioma, o si queremos aplicar a un concurso, nos pide un certificado de que avale que tenemos el idioma que nos corresponde, que están solicitando. Y pues bueno, en lo personal, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de poder aplicar cuando estaba en la prepa, en este campamento de ciencias para jóvenes, en donde fue organizado por la Embajada de Estados Unidos y también pedían como requisito tener un nivel de inglés. Y en lo personal, comparado con otras experiencias que he tenido, pues fue mi primer acercamiento a conocer realmente qué es lo que está haciendo, no solamente pues en mi país, sino también en otras partes del mundo, ¿no? En este caso Estados Unidos, donde en este caso, pues en ese programa de campamento, invita no solamente a los jóvenes de Estados Unidos, sino también a de México, de Perú, también de Brasil, de Trinidad y Tobago, entre otros compañeros que tuve la oportunidad de conocer. Y bueno, aquí como pueden apreciar en el campamento, se tocaron temas desde la parte de neurociencias, de biologías, de historia, de geografía, en fin, todo lo que abarca el área de STEM. Y muchas veces eran incluso hasta físicos quienes narraban cómo es que tuvieron que incursionar a estos ámbitos. De hecho, una de las pláticas que todavía tengo muy presentes es aquella de un científico de datos que mencionaba cómo es que en su entorno laboral él tiene que trabajar con los físicos, ya que para poder entender todos estos fenómenos que están ocurriendo. Y bueno, otras oportunidades laborales que tenemos acá, por ejemplo, viene siendo el SER, los líderes de desarrollo, el DAX Global Link, entre otras empresas y también universidades que ofrecen pasantías y estancias de investigación, en los cuales pues igual invito encarecidamente a intentar. Créanme que he tenido la oportunidad de probar aplicar para muchas universidades y programas de investigación. Sin embargo, pues lamentablemente no todo se logra quedar, pero eso no es impedimento para que lo sigan intentando y sigan esforzando, ¿no? Lo que he aprendido bastante es que al momento de aplicar siempre tienes que mejorar. ¿Sí me explico? O sea, cada vez que aplicas y digamos que lamentablemente no te aceptan, tienes que tratar de mejorar para poder competir en el ámbito laboral que actualmente estamos enfrentando, ¿no? Y pues bueno, en lo personal, uno de mis logros que he tenido actualmente igual ha sido la parte de la empresa de Huawei, el cual se encarga de hacer ese programa de Seed for the Future México, en donde diferentes jóvenes de
varias áreas de la carrera, desde parte de ingeniería como la parte de QFB, química industrial. Tienen la oportunidad de poder aprender sobre las tecnologías emergentes que están trabajando por parte de la empresa de Huawei. Y pues bueno, es una personal en la personalidad bastante valiosa, ya que me brindó la posibilidad de poder conocer a jóvenes destacados de mi mismo país y aprender de ellos y todo lo que están desarrollando. Y bueno, ya para finalizar, pues me gustaría mencionar unos personajes que pues obviamente no puede faltar en esta presentación, que es Marie Curie, quien ella, a pesar de que no solamente pues condiciones que tenía o sea, condiciones sociales que vivía en sus tiempos, de que estaba prohibido que una mujer pudiera adquirir el conocimiento de estudios avanzados en la universidad, ella, a pesar de todo eso, ella nunca se limitó e incluso en contra de lo que decía la sociedad, se atrevió a poder tomar esas clases, hizo sus contribuciones valiosas. De hecho, es la única mujer que ha tenido 2 premios Nobel en el área de física y en el área de química. Y no solamente eso, sino que se atrevió ella a poder ir más allá, participar en lo que son los centros de cuando se reunían los científicos, dar sus aportes en cuanto a sus investigaciones, entre otros numerosos aportes, ¿no? Que a pesar de toda la estima social que tenía en su época, ella nunca se limitó y continuó con esa incansable búsqueda de querer apoyar a los demás y querer entender cómo funciona la naturaleza. Y de hecho, una de las cosas que más me gusta de ella es que la mejor vida no es la más larga, sino que la más rica en buenas acciones. Y eso, ¿no? Ella desde siempre reconoció, ¿no? Que la única manera de poder, digamos, que sentir esta, digamos, que felicidad con sus descubrimientos era esto, ¿no? Sino apoyar a la gente. Y bueno, otra de sus cosas que me gusta mucho es de que la vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero qué importa, ¿no? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarla cueste lo que cueste. Y bueno, eso nos recalca, o sea, siento que resume más que nada todo su incansable luz y esfuerzo que tuvo a pesar de todas sus condiciones y toda la estima social que tenía en su época. Y bueno, ya aquí en la personal les dejo unos mis poemas favoritos de Maya Benedetti, que nos recalca la importancia de pues nunca rendirse, siempre seguir adelante. Podremos tener dificultades en nuestras vidas, podremos incluso sentirnos que toda la parte de tanto estima social, tanto la parte académica, entre otras, nos dificulta más poder lograr sus objetivos. Sin embargo, pues siempre tener esa esa manera de pensar, esa querer buscar más, aprender más, que no, como aquí dice Marionetti, que no muera esta llamita que tenemos en nuestra alma, sino que siga avanzando. Y como bien decía en un principio, ¿no? A pesar de que nosotros tengamos las limitantes, siempre tratar de prepararnos, siempre tratar de tomar cursos, aprovechar las oportunidades. Créanme que van a poder, cuando estén aquí, van a poder apreciar cuánto es la mayor competitividad que tenemos en nuestros diferentes ámbitos. De hecho, muchas veces comentan, ¿no? Como una gran competencia al momento de aplicar. Sin embargo, pues eso no es esperar la oportunidad y también cuando aparezca la oportunidad, pues estar preparados para poder tomarla y poder alcanzar el éxito que nosotros soñamos. Y bueno, ya con esto me despido, les agradezco mucho su atención y cualquier duda quedo a sus órdenes. Les comparto igual mis redes sociales. En el caso de Facebook, yo tiendo a compartir bastante convocatorias, cursos que ofrecen de forma gratis, también cursos de idiomas, entre otros. Animo igual a echarle una ojeada por allá. Y bueno, en mi perfil de LinkedIn, si están interesados en conocer más acerca de aspectos de investigación y todo lo que pues he estado trabajando. Muchas gracias por la invitación y su atención. Gracias a ti, Gabriela. Y sí, tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, Ángel pregunta sobre cómo te has ido enterando de todas las convocatorias donde has participado. Wow. Pues digamos que una cosa lleva a la otra, o sea, en el caso del campamento de ciencias lo publicó la preparatoria 2 y como bien decías, es animarse a tomar las oportunidades. De hecho, en su momento, pues sí me sentí muy nerviosa porque no sentía que iba a poder cubrir el requisito mínimo en inglés. Me tuve que preparar y ya presentar mi examen de ubicación. Y fue a raíz de eso que pues, logré, gracias a Dios, quedar para esa convocatoria. Y ya una vez ahí, pues tuve la oportunidad de que pues se crea la comunidad de campamento de ciencias, donde constantemente comparten igual convocatorias, cursos, igual lo mismo con la parte de Huawei. En ese caso fue
digamos que diosidencias, ¿no? Como una cosa lleva a la otra. Lo que les he comentado, la oportunidad va a llegar solamente que están preparados para eso. Y justo cuando, pues, un conocido les presentó lo que es la convocatoria, pues en ese entonces, ¿no? Yo tenía como que un CV preparado, ya tenía lo que es la parte de, pues todo lo que es parte de los requisitos, o sea, que básicos, ¿no? Tener tu constancia, que igual si no la tienes muchas veces no puedes aplicar. Y en fin, ¿no? Cosas así, ya es un punto a favor, ¿no? Para prepararse. Igual gracias a lo de Huawei. Y ya una vez que gracias a lo de quedar, pues es conocer, ¿no? Si se constantemente publican en los grupos para los que forman parte de Seed for the Future y también para mis compañeros delegados de México y de campamento, de las convocatorias, ¿no? Y no solamente es igual, es buscar, en mi caso, cuando quise aprender a programar, pues solamente googleé a ver qué cursos hay de programación. Y ahí me apareció, en paz descanse, ¿no? El programación con ATS, que me sirvió bastante para aprender a programar. Y entre comentarios, entre búsquedas, pues encontré lo de código facilito y luego el Coursera, que fue una maravilla, lo recomiendo bastante. Y así, ¿no? Una vez que empiezan es continuar y no desanimarse. Eso es, digamos, que la manera, ¿no? Una cosa lleva a la otra, muchas disidencias, y pues es buscar igual las oportunidades, googlearlo allá y ver qué aparece. Entiendo. También tenemos otra pregunta sobre, de parte de Anderson. Dice, ¿cómo fue esa impresión de probar algo como el proyecto que tuviste de química, que no estaba muy ligado a la física y fue una difícil adaptación? Sí. Bueno, en mi caso, pues igual tuve la oportunidad de, bueno, antes de pues conocer la parte de la física, pues conocí la parte de la química, por las Olimpiadas de Química. Y en lo personal considero que se parecen bastante en muchos conceptos. De hecho, bastantes de los temas, como por ejemplo la parte de electroquímica, me sirvió mucho haberla visto desde un enfoque químico, un enfoque más práctico. Y ya después, cuando estudié la carrera, pues era conocer a fondo, ¿no? Toda la teoría que hay detrás de eso. Y en lo personal, sí, igual me preguntan mucho mis compañeros, ¿no? ¿Cómo es que esta vez no están relacionados? Sin embargo, créanme que ya una vez que se anima a dar el salto de fe y con todos los conocimientos que adquirimos gracias a la escuela, gracias a todos los maestros que nos enseñan, pues podemos atisbar de forma más, un poco más sencilla, ¿no? Cómo es que esos conceptos se van relacionando. De hecho, quise poner ese ejemplo de electrolisis con gel agarosa, porque curiosamente, ¿no? Ya había planeado hablar sobre Faraday, que son mis personajes y científicos favoritos. Cómo es que un invento que, así muy curioso, muy random, le preguntan, ¿eso para qué va a servir? Y resulta que sirve mucho para parte de la química, ¿no? Y para identificar enfermedades genéticas. Y así, o sea, tal vez no parece que estén relacionados, pero en lo personal considero que la ciencia es sumamente amplia y todos relacionan entre sí. E incluso es la búsqueda, ¿no? La querer buscar alguna fórmula que nos relacione la actividad con la parte de cuántica, ¿no? Porque, como bien comentaba, debe de haber una relación entre estas. La ciencia en sí es sumamente perfecta y no hay como una separación de que, es que eso es matemáticas, esto es física, cuando en realidad nosotros que estamos más familiarizados con esto podemos entender cómo la matemática es sumamente, es el lenguaje para poder comunicar todo lo que la física trata de estudiar. Genial. También hay otra pregunta. Ah, mencionan, ¿alguna recomendación si apenas voy a iniciar con convocatorias de temas relacionados a mi carrera? Pues en lo personal, ya que no se desanimen, sinceramente, sí es mucho los nervios. Es igual las personas que me conocen son testigos que muchas veces en la persona puede ser sentido, ¿no? De que chispas, como que no se va a lograr, como que hay personas más capacitadas que yo. Sin embargo, ese mismo sentimiento de ustedes lo tomen como motivación para que prepararse y pueda poder presentar al menos cuando hagan su CV, se sientan más que nada pues que ya un poquito orgullosos, ¿no? De lo que han logrado. Y pues mi consejo es de que se preparen y todo, y también si no logran quedar, pues que no se desanimen, sino que al contrario, que sea motivo para que sigan esforzándose y sigan trabajando. Y pues bueno, en lo personal considero que uno de los principales igual puntos que consideran bastante ya cuando quieren al momento de elegir a las personas, es esta multiversidad de habilidades, ¿no? Porque no solamente buscan a alguien que sepa
que sea un ingeniero físico, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, ¿cuántos ingenieros físicos hay en nuestra generación o cuántos hay egresados? Sino que buscan igual gente que haya ido un paso más allá, ¿no? Como me comentaba la plática, es el nombre de la plática, le elegí porque es ir un paso más allá, o sea, ir algo más en la ingeniería física, no solamente quedarse con preguntar, ay, ¿por qué pasó esto? Sino que ir más allá, querer hacer una fórmula para explicarlo. Y no solamente ir eso, sino que ir más allá para aplicar esa fórmula en algo útil o en un invento que se utiliza hoy en día. Y no solamente, sino que tampoco ir más allá para poder mejorarlo, ¿no? Y como bien comentaba, como bien comentaba, pues sí, pues es una lucha, pues, y una búsqueda incansable, ¿no? Que Nice Board decía que cuando encontremos la respuesta van a surgir preguntas más complejas, ¿no? Y pues eso, ¿no? Que os invito a que traten de probar diferentes áreas, traten de animarse a probar la parte de programación, a aprender más idiomas, que también son sumamente, pues, importantes, ¿no? Igual me comentaron que la parte pues en la parte de Huawei, ¿no? Yo tenía la fortuna de por parte de la UA de aprender el chino en el Instituto Confucio y fue igual un criterio pues decisivo, ¿no? Para poder saber si ser admitido o no en este proceso. Entonces, bueno, son esas cosas, ¿no? Que les aconsejaría bastante que intenten no limitarse en solamente una cosa, sino que dejar que su imaginación los lleve y que el cielo sea el límite. De acuerdo. Yo también tengo otra pregunta y es acerca de cómo se lleva la carrera en México, ¿no? Por ejemplo, aquí la carrera tiene un enfoque general. No sé si en México ya está como que orientado a algún sector de la industria o como... No como tal, o sea, tenemos un tronco común en donde tanto ingenieros mecatrónicos como civiles y renovables tomamos clases juntos durante la mitad de la carrera, son 10 semestres. Y pues la otra mitad, o sea, un poco más de la mitad, ya son materias de ingenieros físicos. Y es hasta los últimos semestres, por ahí de octavo, noveno y décimo, que podemos elegir una que otra materia en nuestra área en específico. Viene siendo más que nada un enfoque general y pues sabemos igual materias de cuántica, vemos materias de electrónica, por ejemplo, en quinto semestre siendo cuántica, electrónica, electromagnética, termodinámica aplicada y métodos matemáticos de la física, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? También creo que igual sería un poco más general, se podría decir. Y sí. De acuerdo. Bueno, en todo caso creo que no tenemos más preguntas y eso sería todo. Más bien agradecerte por tu participación el día de hoy. Gracias por tu tiempo. Y bueno, ya dejaste tus contactos. Si alguien quiere, puede entrar al video y puede ver, hacerle pausa y googlear. Entonces, con esto nos despedimos. Quiero recordarles que viene una charla a las 3 de la tarde que está dada por la candidata a doctorado Brisa Gómez. Se llama Observando el centro de las galaxias con el Event Horizon Telescope. Así que los esperamos también. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por la invitación, hasta luego. Hasta luego.